¿Recuerdan dónde nos quedamos? ¿En qué capítulo del libro de Hechos? Ya terminamos el capítulo 3. Vamos al capítulo 4. Hechos. Libro de Hechos, capítulo 4. Y aunque son varios versículos, prometo no enseñar más de 3 días, ¿sí? Vamos a leer estos versículos. Hechos 4, versículo 1. Y este es nuestro tema número 11, que se llama así: perseguidos por causa de Cristo. Vamos a leer la palabra. Hechos 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vamos a hacer una oración rápida. Señor, habla a nuestro corazón, habla a los presentes, que sea tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que transforma las vidas, la que cambia el corazón, la que cambia completamente nuestro ser. Solo es tu palabra la que nos limpia de nuestra maldad, de nuestros pecados, Señor. Es tu palabra, Dios. Y confiamos en tu palabra, en que el día de hoy va a obrar en nuestro corazón, y que no solamente seremos oidores, sino hacedores, sino que viviremos, Señor, como tú, Jesús. Queremos imitar tus pisadas, queremos ser como tú, ver la vida como tú la viste, Jesús. Seguir tus pisadas y honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En toda su historia, la Iglesia de Jesucristo, una incesante persecución. Por ejemplo, durante las persecuciones romanas de los primeros 3 siglos, los cristianos fueron arrojados ante animales salvajes, crucificados,
convertidos en antorchas y torturados de las maneras más crueles que hombres perversos pudieron concebir. De mártires encontraron la muerte con una tranquilidad y serenidad que enojaba a sus atormentadores. En uno de sus varios escritos, John Fox, en su obra Libro de los Mártires, dejó varias historias reales acerca de los sufrimientos y persecuciones de los cristianos. En esos tiempos, entregar la vida al Señor representaba ir en contra de la Iglesia Católica Romana, quien sin piedad los mataba pensando que rendían un servicio a Dios, como lo creía el apóstol Pablo. Es la de William Ferry, un niño de 8 años que quería visitar a su papá, el cual había sido encarcelado por entregar su vida. Cuando el inocente niño Will, deseoso de ver a su padre y de hablar con él, le pidió a un sacerdote católico que quería ver a su padre, el sacerdote le dijo que su padre era un hereje. Así los consideraban a los cristianos. A lo que este pequeño, con gran valor y energía, le contestó: mi padre no es un hereje, usted tiene la marca de Balaam. Irritado por su respuesta, el indignado y mortificado sacerdote ocultó su resentimiento por un momento, pero después se lo llevó a su casa, donde, teniéndolo seguro, lo entregó a otros que, tan bajos y crueles como él, lo desnudaron y lo azotaron con sus látigos con tanta violencia que, desmayando bajo los azotes recibidos, en su tierno cuerpecito cubierto por la sangre que emanaba de sus llagas, estaba a punto de expirar, víctima de este duro e inmerecido castigo. En este estado, sangrando y desmayado, fue llevado delante de su padre, cubierto con una camisa larga, por uno de los actores de la horrenda tragedia, el cual, mientras exhibía aquel espectáculo que partía el corazón, ¿pueden imaginarlo?, empleaba los más viles escarnios y se gozaba de lo que había hecho. El leal pequeño William, como recuperando fuerzas ante la vista de su padre, le imploró de rodillas su bendición. Ah, Will, le dijo el afligido padre, temblando de horror, ¿quién te ha hecho esto? El niño inocente le contó las circunstancias que lo había llevado a un castigo tan atroz y tan bajo que posteriormente lo llevó a la muerte. Esta es una historia de miles que dejó escritas este hombre, John Fox. Cristo nuestro Salvador, en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que Jesús era el Hijo de Dios, y sobre esta declaración, es decir, sobre la roca, quien es Jesucristo mismo, el Señor le dijo que edificaría su iglesia sobre una roca fuerte y poderosa, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y en estas palabras, hermanos, se deben de observar 3 cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición y persecución, no solo del mundo, sino también del mismo infierno. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todos estos ataques violentos y oposición, seguiría de pie hasta que el Señor regrese por ella. No va a prevalecer nada contra la iglesia de Cristo, de los cuales el mundo no era digno. Este es el veredicto que da el Espíritu Santo acerca de los santos de Dios que han perecido bajo las persecuciones desde que Caín dio muerte a Abel. Desde aquel asesinato, la iglesia de Cristo ha sufrido persecuciones y oposiciones de todo tipo. Y el capítulo 4 del libro de Hechos relata el primer brote de persecución contra la iglesia de Cristo que vamos a estudiar el día de hoy. Hechos 4, versículo 1.
A ver si no los desanimo con la enseñanza. Yo no quiero sufrir así. Soy cristiano. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Recuerden, Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo. Ellos continuaron enseñando y ahí los encontraron. Fueron sobre ellos, dice la Escritura. ¿Quiénes? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y aparte la Escritura dice que estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esta palabra resentidos es una palabra difícil de pronunciar, pero es diaponeumai, que significa trabajar con fatiga. También significa desagradar e indignar. Es decir, ya estamos cansados de que sigan enseñando. Eso les desagradaba, les indignaba que ellos les enseñaran al pueblo. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Estos versículos del 1 al 4 relatan la reacción de los líderes religiosos del pueblo, resentimiento. Ellos seguramente pensaban que habían solucionado el problema de Jesús, pero ahora en vez de unos pocos discípulos, miles de personas respondían con fe en el Señor Jesús. Mientras Pedro y Juan continuaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran los encargados de realizar los sacrificios en el templo y tenían una influencia muy especial y a menudo eran parientes cercanos de los sumos sacerdotes. El jefe de la guardia del templo era el director de la fuerza de vigilancia del templo, que estaba conformado por levitas. Era el segundo en rango, solo por debajo del sumo sacerdote, y era el responsable de mantener el orden en el templo. Los saduceos eran miembros de una pequeña pero poderosa secta religiosa judía que no creían en la resurrección. Las Escrituras dicen que estaban resentidos. ¿Por qué estaban resentidos? En primer lugar, porque estaban enseñando al pueblo. Los apóstoles no tenían las credenciales de maestros. Sin embargo, reunieron a muchos y causaron gran conmoción. Eso era intolerable para los líderes, pues los consideraban sin letras y del vulgo, que lo vamos a ver también aquí adelante. Es decir, que no habían recibido una formación rabínica. Pero peor todavía, eran galileos. Un comentarista dijo lo siguiente: les ofendió que galileos ignorantes pretendieran escoger el lugar de ellos como maestros. Estaban muy resentidos. Pero la principal fuente de su enojo provenía de que estuvieran anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Los judíos, recuerden, habían ejecutado a Jesús como blasfemo y ahora los apóstoles lo anunciaban como el Mesías resucitado. Hermanos, el mensaje de Cristo y de su resurrección ha sido el mensaje más revolucionario que ha existido. Y los saduceos vieron esto como un gran ataque directo a su autoridad debido a que ellos no creían en la resurrección. Ahora, si Jesús había resucitado de los muertos, entonces ellos quedaban como herejes y toda su doctrina se venía abajo. Como el cristianismo. Si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe y se acaba el cristianismo. Recordemos que Pedro y Juan subieron a la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde, a orar. ¿Sí recuerdan? Por lo que se la pasaron casi todo el día enseñando a partir de las 3 en adelante. Estaban entregados completamente a la enseñanza. Por eso dice la palabra que cuando fueron arrestados ya era tarde y por consiguiente los encarcelaron toda la noche hasta el día siguiente para que fueran al concilio para ser juzgados. Y de paso es importante decir que la ley judía no permitía juicios en la noche. Pedro y Juan fueron encarcelados toda la noche
Y no fue porque andaban de borrachos. Tampoco porque se robaron algo o porque mataron a alguien. Fueron encarcelados por la causa de Cristo, por hacerle bien a un hombre. ¿En qué mente cabe eso, hermanos? Que te encarcelen por hacerle bien a alguien. Sin embargo, encarcelar a los apóstoles no anuló el efecto de su predicación, porque a los 3,000 se unieron 2,000 personas más. 5,000 es la última mención de una cantidad específica que se nombra en la Escritura. A partir de entonces la iglesia creció muy rápido. Los 5,000 hombres mencionados en el versículo 4 representan a los que creyeron desde Pentecostés, no el número de los que vieron la sanidad del hombre cojo, pues 5,000 personas no habrían cabido en el pórtico de Salomón. Versículo 5, vamos al versículo 5. Hechos 4, versículo 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En estos versículos vemos claramente que Pedro y Juan no se opusieron ni se resistieron al arresto. Se sometieron de manera pacífica a las autoridades porque sabían que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando en ese momento. Allí ya aparecen los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los gobernantes eran también llamados jefes de los sacerdotes y representaban a las 24 órdenes sacerdotales. Los ancianos eran los jefes de las familias y de las tribus. Los escribas eran los expertos en la ley, principalmente eran fariseos. Ahora, llamaban lo que era el concilio. El concilio era el organismo gobernante de la nación y también su corte suprema. Es decir, tenían 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote. Anás era el sumo sacerdote en ese tiempo, su yerno era Caifás, y no se tiene mucha información sobre Juan y Alejandro, que se nombra aquí. Pero se podría decir que todos ellos conformaban a las familias élites de las que provenían los sacerdotes. Esto me recordó algo en ocasiones que cómo se da en las iglesias donde se van heredando la iglesia o hasta los pastores, pues Dios no los llama el pastor a sus mismos hijos para servir o para hacer otras cosas. Hacen su grupo ahí y al final, bueno, el pastor le va a dejar de herencia la iglesia al hijo, ¿no? Eso no es bíblico, hermanos. Dios es el que llama a cada uno. Conformaban a las familias élites de las que provenían los sacerdotes. El concilio se reunía en un lugar llamado Salón de la Piedra Tallada. Ahí colocaron a los apóstoles en medio para que fueran interrogados. Especificaba que siempre que alguien realizaba un milagro y lo usaba como base para enseñar, se debía examinar. Y si la enseñanza se usaba para alejar a los hombres de Dios, la nación era responsable de apedrearlo. ¿Quieren verlo? Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, que también se puede traducir como milagro, y si cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿A cuántos puede estar probando el Señor el día de hoy? Con todos los falsos profetas que se están levantando. De hecho, es una profecía del Señor Jesús en Mateo 24. Habrá muchos falsos profetas.
Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Por tal razón, pues ellos usaban la escritura y querían interrogarlos. Por tal razón el concilio les exigió saber con qué potestad o bajo qué nombre habían sanado al cojo de nacimiento. Recuerden, un nombre representaba autoridad también. Ahora, la pregunta implicaba que Pedro y Juan eran rebeldes, ya que el concilio no les había concedido ninguna autoridad para actuar. Cualquiera que fuera el motivo para inquirir, la pregunta proveyó una apertura para que Pedro les predicara en el versículo 4, que dice así, en el versículo 8 del capítulo 4. Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Lleno del Espíritu Santo. Hubo un requisito esencial previo para la poderosa defensa. Enfrentó triunfalmente la persecución porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor previamente le había dicho también, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Es lo que dice Lucas 12:11 al 12. Y había escuchado esto Pedro del Señor Jesús. Hermanos, toda testificación y todo ministerio cristiano dependen de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo ocurre cuando uno camina en obediencia a Dios, cuando uno ora, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando adoramos al Señor con todo nuestro corazón. Y cuando los creyentes somos controlados por el Espíritu Santo libera poder en nuestras vidas. Este principio es básico para todo lo demás. Ser llenos y controlados por el Espíritu Santo es la clave para que podamos enfrentar todo tipo de persecución. Puesto que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, la persecución, en vez de alejarlo del Señor, lo acercó más a Él. ¿Cómo reaccionarías tú ante una persecución? Si el día de hoy entrara por aquí una persona armada y la pusiera sobre tu cabeza y te dijera como a este hombre que conté la semana pasada, ¿crees en Dios? ¿Qué le responderías? Ahorita decimos que sí, pero ya cuando tienes aquí la pistola, si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estoy lleno del Espíritu Santo, lo vamos a negar. Tenlo por seguro. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, fortalecernos de Dios. Ahora, tarde que temprano vamos a morir, por un disparo o por otra cosa, pero vamos a morir. El apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero muchos ven la muerte como una pérdida. Él lo miraba como ganancia. Ganamos con el Señor. Nos vamos con Él. Pero es difícil enfrentar una situación así. O puede llevarte a una situación más compleja como la del niño. Si está tu hijo de 8 años y te dirían, niega la fe, deja a Jesús, deja la Biblia. Si no lo vamos a azotar como a ese niño de 8 años a tu hijo, ¿qué harías? Es complicado todo esto, es muy difícil. Pero Pedro ya no era el mismo.
el hombre cobarde que lo había negado, ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y no era en sus fuerzas, hermanos, no es en nuestras fuerzas. Es en el poder y en las fuerzas del Señor, no en nuestras fuerzas. Pedro y Juan confrontaron al mundo de frente con una audacia que asombró a sus oponentes. Salieron victoriosos porque estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Es decir, se les estaba juzgando por hacerle un bien a una persona. Dios los había usado para sanar a un cojo de nacimiento. Y como les decía, ¿quién en su sano juicio encarcela a alguien por ayudar o hacer algún bien a otro? ¿Quién lo hace? Versículo 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No fuimos nosotros, fue el Señor el que sanó a este hombre. Versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Desde la antigüedad, los constructores han usado piedras angulares en sus proyectos de construcción. Y bueno, quizá mi papá que está aquí, él conoce de esto. Pero una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en la esquina de una edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. La piedra angular era normalmente una de las piedras más grandes, más sólidas y mejor elaboradas de todas las que había en la edificación. La Biblia describe a Jesús como la piedra angular sobre la cual se iba a construir su iglesia, es decir, el fundamento. Una vez que se colocaba la piedra angular, se convertía en la base para determinar cada medida en el resto de la construcción. Todo se alineaba con ella, como la piedra angular de la edificación de la iglesia. Es decir, Jesús es nuestro estándar de medida y alineación. El libro de Isaías tiene muchas referencias a la venida del Mesías. En varios lugares se hace referencia al Mesías como la piedra angular, como en la profecía de Isaías 28, 16 y 17, que si quiere anotarla. Por tanto, el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel de la justicia. Isaías 28, 16, 17. Ahora, en el contexto, Dios habla a los burladores y jactanciosos de Judá y promete enviar la piedra angular, su precioso Hijo, para sus vidas, para todos aquellos que confían en Él. En el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular continúa. Les voy a leer un versículo. Versículos en Efesios 2, 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Además, Pedro en su primera carta usó casi las mismas palabras que Isaías. Pedro dice que Jesús, como nuestra piedra angular, es escogida y preciosa para Dios. Primera de Pedro 2:4. La piedra angular también es confiable y el que creyere en él no será avergonzado, como le dice también en el versículo 6 de Primera de Pedro 2. Hermanos, desafortunadamente no todos se alinean a la piedra angular. Algunos aceptan a Cristo, otros lo rechazan. Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Cuando la noticia de la llegada del Mesías llegó a los sabios del Oriente, ellos decidieron traerle oro, incienso y mirra. Sin embargo, cuando esa misma noticia llegó al rey Herodes en Jerusalén, su respuesta fue intentar matarlo. Desde el principio Jesús fue piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ahora, ¿cómo la gente puede rechazar la preciosa piedra angular elegida por Dios? En pocas palabras, ellos quieren construir algo diferente de lo que Dios está construyendo.
Así como el pueblo, recuerdan que construía la torre de Babel, que simbolizaba la altivez y la soberbia. Así como construyeron la torre de Babel, así como construyeron ellos, solo mostraban una profunda rebeldía contra Dios y buscaban su propio proyecto. Aquellos que rechazan a Cristo ignoran el plan de Dios a favor de los suyos. Y aquí quiero hacer una reflexión. Hermano, todo lo que usted construya o edifica sin el Señor, se va a caer. Todo lo demás es arena. Si no construimos sobre las rocas que es Cristo, todo lo demás se va a caer. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, en vano. El juicio se les promete a todos aquellos que rechazan a Cristo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará o le va a destruir, como dice Mateo 21:44. En otras palabras, Pedro les dijo, todo lo que ustedes han construido se colapsará tarde o temprano, porque rechazaron la piedra angular para construir. Después, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice un versículo clave para todo aquel que quiera conocer cómo obtener la salvación de su alma. Esta piedra angular es la misma que debe utilizarse para construir la salvación que el Señor mismo nos ha dado. Que es el versículo siguiente. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con este versículo concluye la defensa de Pedro, con la explicación de que este nombre de Jesús es el único que puede brindar salvación a los hombres. Lo más notable es que muchos de los personajes presentes eran los mismos que estaban reunidos en esa noche fatal, unos meses antes. Todo era muy reciente, recuerdan. Habían crucificado a Jesús. Era muy reciente. Lo más notable es que muchos de los personajes presentes eran los mismos que estaban reunidos en esa noche fatal, unos meses antes, cuando Jesús fue juzgado y entregado a los gentiles por los líderes del pueblo judío para ser crucificado. Ahora bien, Pedro no solo proclamó a Jesús como un camino de salvación, lo proclamó como el único camino para salvación. Él es el único camino para salvación. El llamamiento a llevar el evangelio a las naciones se establece sobre dos premisas. Número uno, que la humanidad sin Cristo está perdida, no importa a qué religión pertenezca. Y número dos, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que no hay ninguna otra autoridad, ninguna otra personalidad, ningún otro sistema o filosofía que pueda efectuar el rescate del alma humana. Solo Cristo puede salvar al hombre pecador. Solo Cristo, hermanos. Si bien hay algunos que defienden la posibilidad de una esperanza humana, aparte de la confianza en el Señor, la palabra de Dios niega tales proposiciones. 2 Corintios 5:17, estar en Cristo es la única manera de entrar en la nueva creación y recibir la salvación eterna prometida por Dios. Hermanos, Pedro hace al concilio lo que equivale a una invitación directa a arrepentirse y aceptar a Jesucristo para ser salvos. Y lo que hizo Pedro únicamente fue repetir las palabras del Señor Jesús que dijo en Juan 14:6, que ya conocen ese versículo. ¿Qué dijo Jesús ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Los cristianos predican a un Cristo exclusivo en una era donde todo es inclusivo. Ya está. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero ahora en la empresa donde trabajo, ahorita recordé,
mandaron un comunicado, un aviso, en donde ahora en las firmas, porque tienes que poner tu firma abajo de tu correo, entre paréntesis, creo que es opcional, tienes que poner he, she o their, él, ella o ellos. ¿Han escuchado acerca del lenguaje inclusivo? Todas, todos, todes, ellos, ellas, ellas. Los cristianos predican a un Cristo exclusivo en un inclusivo. Debido a eso, a menudo los acusan de tener mente estrecha y hasta de ser pero lo único que hacemos, hermanos, es alinearnos y afirmarnos a la piedra angular, que es Cristo y su palabra. Y de ahí no nos van a mover. ¿Quiénes serán más intolerantes? Vamos a seguir adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La palabra denuedo es la palabra griega parresía, que significa hablar públicamente, con seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente y con libertad. En lugar de callar y tener miedo, Pedro se afirmó sobre la roca y demostró gran valor y pasó a la ofensiva. Hermanos, sumisión no significa cobardía. Y les dijo, nosotros no sanamos a este hombre, fue en el nombre de Jesús, pero que Dios ha resucitado. Que eran hombres sin letras, significa que los discípulos no habían recibido escuelas rabínicas. Del vulgo alude a que era gente común, sin preparación profesional. Ahora, ¿esto significa que Dios prohíbe prepararnos de manera profesional? Claro que no. Precisamente Lucas, quien escribió este libro, era un hombre muy preparado y también llevó el mensaje del Evangelio. Es como afirmar que solo las mujeres que están en su hogar, haciendo las labores, solo ellas aman a Dios. Y eso no es verdad. También hay mujeres que trabajan y estudian y aman a Dios. Nuestro problema es que no encontramos el equilibrio. Claro, hay mujeres que están en la casa y que aman a Dios. Pero no podemos meternos ahí en ese cuadro nada más. Como dicen los gringos, no miramos afuera de la caja. No, hermanos. Hay mujeres que aman a Dios también, que trabajan, que estudian. Dios usa a hombres que se preparan y a hombres como a estos pescadores. Siempre va a ser mi deseo para todos los jóvenes. Prepárense. Sigan estudiando. Prepárense. De por sí la competencia es muy dura afuera para encontrar un trabajo. Y bueno, tienes un oficio, está bien, pero se te pueden abrir unas puertas estudiando. Prepárate, síguete preparando. Estudia un idioma, síguete preparando. Dios usa a hombres que se preparan y a hombres como a estos pescadores. Pedro y Juan. Les maravilló que hombres sin letras y del vulgo pudieran debatir tan eficazmente acerca de las Escrituras. Que estos dos pescadores galileos expusieran de una manera poderosa su caso delante de la Corte Suprema de la élite judía era algo asombroso, por tanto se maravillaban. El intento del concilio de suprimir la enseñanza de los apóstoles les había dado a estos una oportunidad sin precedentes. Valientemente la tomaron y proclamaron el Evangelio a los funcionarios más altos de la nación. Dios sabía por qué los estaba llevando ahí.
No se opusieron, los arrestaron. Y Pedro y Juan sabían que Dios tenía un propósito, predicarles a ellos, predicarle al presidente y a todos los que estaban ahí reunidos el Evangelio, que también necesitan escuchar el Evangelio. Todos necesitamos, ricos, pobres, todos necesitamos escuchar la palabra. Hermanos, así es como se maneja la persecución, enfrentándola con la más audaz proclamación de la verdad. Vamos a continuar al versículo 14, Hechos 4. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué hicieron? Los amenazaron, para que no hablaran, dice aquí la Escritura, de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron. Esta palabra significa imponer, significa también mandar. Es decir, les mandaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pregunta, hermanos, bajo este contexto, ¿qué deberían de hacer Pedro y Juan? ¿Obedecer o no obedecer lo que estaban diciendo sus autoridades? ¿Sí o no? A ver, levanten su mano los que dicen que sí. A ver, ahora los que dicen que no. Ahora los que ni escucharon porque están dormidos. O los que están neutrales. Pues yo no, ni del diablo ni de Dios. Estás en el limbo entonces, hermano. No, hermanos, por el contexto no. Pero si el presidente llega aquí y te dice: ponte el cubrebocas, póntelo. Ahí sí. Tenemos que encontrar el equilibrio. Cuando el gobierno se meta con nuestra fe, como lo hicieron con Daniel, porque a Daniel le prohibieron ya hablar con su Dios. Dijeron: todo aquel que ore a su Dios lo vamos a matar. O cuando nos digan: deja de predicar la palabra. Cuando digan: está prohibido reunirse como cristianos a escuchar la palabra, no tenemos por qué obedecer. Porque primero obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero muchos no encuentran el equilibrio. Y ya piensan: es que el que resiste a las autoridades resiste a Dios también, hermano. Pero tenemos que encontrar el equilibrio en todo esto. Porque no podemos, dijo aquí, en versículo 20, Pedro, no podemos. Decía Jeremías: no puedo. Se burlan de mí, me tratan muy mal. Pero es un fuego que arde en mi corazón. No puedo callar, no puedo callar. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan fueron testigos de la vida, de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo podían callar ante eso? No podían. ¿Me quieres callar? Quítame la vida. Así como Wickerson, cuando fue a predicar a los pandilleros. ¿Quieres que calle? Le decía. No puedo callar. Es más, cuando me cortes en pedazos y me estés golpeando, todos mis pedazos van a gritar: Cristo te ama. Esos son los cristianos, hermanos. Los miembros del concilio estaban arrinconados, se habían quedado sin opciones, por lo cual los amenazaron. Así son los hombres. Cuando se les terminan sus argumentos, se enojan y comienzan a ofender y hasta usan la violencia. Esto fue lo que le hicieron al primer mártir cristiano. ¿Quién fue? Esteban. Cuando se les terminan los argumentos a los ateos, véanlo, comienzan a rechinar los dientes
Y lo primero que hacen es ofender con malas palabras y hasta agredir físicamente, ¿sí o no? Cuando están en los debates hablando de la palabra o la existencia de Dios y se les acaban sus argumentos, puros alacranes y ofensas. ¿Quiénes son los intolerantes? Hermanos, las cosas se están poniendo muy difíciles para la iglesia. En algunos lugares los pastores han sido amenazados para que incluyan y permitan todo tipo de ideologías. Los amenazan para que acomoden su mensaje al gusto del cliente. El día de hoy los cristianos están enfrentando persecuciones físicas y otra persecución de carácter intelectual. Hay una guerra violenta de argumentos en contra de la palabra de Dios. Pero todo esto no debe de sorprendernos, porque aquel que fue primeramente perseguido y asesinado fue el capitán que conduce el barco. Nuestro Señor Jesucristo dijo que esto nos iba a pasar. Mateo 24, vamos a Mateo 24, 8 al versículo 12. Y todo esto será el principio del fin. Será principio de dolores. Ustedes pueden leer el contexto hablando de terremotos, de hambres y lo que le sigue. Y entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué va a pasar? Y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Escucharon la historia que leí al principio? ¿Saben quién entregó a este hombre en la cárcel? William quería ver a su papá estaba en la cárcel, pero ¿saben quién lo entregó? A las autoridades romanas, a los sacerdotes. ¿Saben quién? Eso no lo mencioné. Su esposa. Porque era ella católica y no podía soportar eso. Y en esos tiempos, la Iglesia católica, bueno, aún tiene poder, pero sí va con todo contra los cristianos. Ellos dicen, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos, y esto debe de alarmarnos, no pocos, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, otra vez énfasis sobre la palabra muchos. ¿Muchos qué? Falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿el temor de qué? El amor de muchos se enfriará. ¿Alguno de ustedes todavía tiene dudas si estamos en los tiempos finales? Estamos en los tiempos finales, hermano. No hay duda. Vean el versículo 13. Mas el que persevere, es decir, el que se afirme, el que permanezca aferrado a Cristo, ese va a mantenerse hasta el fin, hermanos. El que haga la voluntad de Dios. Todo esto pasará. La tierra y los cielos pasarán, pero su palabra no pasará. Y el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y ahora con las redes sociales, el evangelio está llegando a miles de personas. ¿Tienes duda si estamos en los tiempos del fin? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué viene? Vendrá el fin. Esto iba a pasar. No sé si ahora es más peligrosa la guerra de argumentos, de pensamientos a los que nos estamos enfrentando el día de hoy.
que a una persecución física, como lo vivieron los primeros discípulos del Señor. Versículo 21 dice, entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En esta ocasión se quedaron con ganas de azotarlos en la espalda hasta que sangraran, como posteriormente lo hicieron con ellos y con el niño valiente llamado William. Se quedaron con esas ganas. Versículo 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No recuerdo si la enseñanza pasada o antepasada que tuvimos de algunos versículos, mencioné que no decía la edad. Por eso hay que ver todo el contexto. Aquí sí dice, tenía más de 40 años. En ese estado, Pedro y Juan fueron encarcelados, juzgados y amenazados solo por hacer un bien a un hombre que tenía más de 40 años sufriendo sin poder caminar. Y terminamos con Hebreos 11, 36 al 38. (36 al 38). Otros que experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. A uno de los profetas lo metieron en un tronco y con una sierra lo partieron en dos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, a Pablo le cortaron la cabeza y a muchos de los discípulos. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Estamos listos para ser perseguidos por la causa de Cristo? Y los primeros somos nosotros. En cuanto se aprueben leyes y nos obliguen. Y hermanos, quiero dejar claro algo. Nosotros no odiamos a las personas. Los cristianos no odian a las personas. Nosotros queremos y nuestro deseo es que toda la gente se arrepienta de sus pecados y le entregue su vida al Señor. Eso es lo que queremos. El problema es que ellos quieren que nos ajustemos a ellos. Y la palabra habla de ajustarnos al pensamiento de Dios. No os conforméis al mundo. No te amoldes al mundo, al pensamiento del mundo. Ajústate a la piedra angular, que es Cristo. Y ese es el problema, la confrontación. Pero nosotros no odiamos a las personas que toman a las personas que toman sus decisiones. Nosotros queremos que vengan y se arrepientan de sus pecados. Tampoco somos de que, ay, no me toques porque yo soy santo. No. Tenemos que ir a predicarles el Evangelio para que salgan de la oscuridad en la que están. El problema es que no. Hay iglesias metodistas donde los pastores ya son gays o de otra cosa. Ya hay iglesias así. Se están ajustando a eso. No sé, dentro de 10 años las cosas van a ser muy diferentes. En Europa ya nos llevan por 10 años, hermanos. Pónganse sobre sus pies ya para terminar. Es bueno conocer todo esto, hermanos, para afirmarnos más, para llenarnos más de la palabra del Espíritu Santo. Y para que en ese momento el Señor nos pueda ayudar a decir, Señor, ayúdame en ese momento, ayúdame. Yo puedo decir como Pedro, no te voy a negar, pero ayúdame. Si llegara un momento así, ayúdame a no negarte.
a mantenerme firme hasta el fin. ¿Cuántos tienen miedo? Pues hay un miedo natural del hombre también, pero el Señor nos va a fortalecer para ese momento, si llegara. Y hermanos, Cristo dio su vida por nosotros. Si Él lo permite, bueno, está bien, pero es probable que ni siquiera pasemos por eso. Sin embargo, sí hay que prepararnos, porque la persecución contra la iglesia no es de hoy, ya tiene mucho tiempo, pero se va a incrementar y de otras maneras. Se va a infiltrar de otra manera dentro de la iglesia para detener la obra. Pero las puertas del Hades no podrán detenerla. No podrán. Es increíble que me pegas, me golpeas, me tratas mal. No importa. Dios te ama. Me sigues humillando y tratando. Ese es el corazón de un cristiano. No defenderse. Me haces, porque es parecernos a Cristo. Me haces esto y no importa, estoy orando por ti. Que Dios te salve. Me vas a matar, no me importa. Cristo te ama. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias porque tú eres quien nos guardas, que nos ayudas, que nos da la fortaleza para seguir adelante en medio de todo lo que está pasando, Señor. Nosotros queremos ser fieles a ti, queremos alinearnos a ti, Señor, ajustarnos a ti, a tu pensamiento, únicamente, Señor. Y anunciarle al mundo, Señor, que se está pudriendo, Señor, que hay alguien que los ama y que ha dado su vida por ellos, pero que necesitan arrepentirse de sus pecados, Señor, para que tú los limpies con tu sangre, Dios. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a ti hasta el final, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria solamente a ti, nuestro Dios y nuestro gran Salvador.